Hola, bienvenidos a 15 Minutos al Rojo Vivo, el espacio donde la comunicación, el marketing digital y la marca personal se encienden con ideas que inspiran y conversaciones que dejan huella. Hoy tenemos con nosotros a un referente en podcasting, contenido digital y comunicación estratégica en toda Iberoamérica. Es cofundador de la consultora Marficom y es una de las voces detrás de Caviar Online, uno de los podcasts más longevos y relevantes en Iberoamérica, en temas de marketing digital, redes sociales, marketing tradicional, bueno, en muchas cosas que ya vamos a conversar, pero desde algún lugar muy cerca de Barcelona se conecta hoy con nosotros Joan Martín Escobar. Joan Martín, bienvenido a 15 Minutos del Rojo Vivo. Muchas gracias, un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias, Joan Martín. Oye, a ver, te quiero empezar contando que hace como un año, un poco más, me volví un poco así fanático de los podcasts. Y dije, bueno, a ver, dame los 5 mejores podcasts en español en temas de marketing y redes sociales. Y salió uno de los 5, Caviar Online, que de los 5 te diré que hasta el día de hoy es el único que sigo, porque los otros 4 realmente no me parecieron tan buenos, pero yo me he vuelto adicto a Caviar Online, bueno, por la diferencia horaria, yo los sábados en la mañana mientras desayuno junto a Joan Martín y a Carlos Fide, que son los coprotagonistas de este gran podcast. Joan Martín, llevan más de 500 episodios, si no estoy mal, o están por llegar a los 500 episodios, siguen creciendo, pues te digo que estamos a miles de kilómetros de distancia y tienes acá también una gran comunidad en Latinoamérica. ¿Cómo nació Caviar Online y cuál crees que ha sido la clave para tener 500 episodios y seguir siendo tan relevante el día de hoy? Bueno, primero, gracias por escucharnos. Llevamos 520 episodios, ahora que estamos grabando. Es la 11ª temporada, hemos empezado ahora 11ª temporada. Cada viernes, absolutamente cada viernes sin faltar ni uno, hemos hecho el podcast yo con COVID en el hospital, a distancia, yo en Nueva York y mi socio Carlas en Barcelona, dentro de un coche porque no teníamos tiempo. Y hemos hecho siempre el podcast desde hace 10 años. Y yo creo que eso también ha sido un poco el secreto, ¿no? Preguntabas a ver cómo llegas a 520 programas siendo referente, no sé si siendo referente, que para mí, aún a día de hoy, a mí aún me parece grande y me parece increíble, porque el podcast lo hacemos para pasarlo bien. Sí, lo veo, Realmente se nota que lo pasan muy bien. nos lo pasamos bien y empezó así. Empezó un día en casa de Carlas. Carlas es el copresentador, también mi socio en Marficom. Y un día estábamos allí, él es apasionado de la radio y empezaba a escucharse algo que se llamaba podcast, que era una manera de hacer radio con el online. Y me dijo un día, ven para aquí que vamos a grabar una cosa que ya verás. Y bueno, y así empezamos en su casa, con una mesa, con 2 micros que teníamos por allí y empezamos eso, pues ahora hace 10 años que empezamos este podcast hablando sobre lo que sabemos, sobre marketing y sobre comunicación. Y yo creo que hemos llegado aquí un poco por eso, porque nos lo pasábamos bien, porque realmente somos muy amigos con Carlas y porque también es una excusa para nosotros para estar al día de muchas cosas. Tienes que hablar de un tema, pues ya que estás, te informas, pues además decimos todas las novedades de la semana, eso me obliga pues, a estar toda la semana pendiente de las posibles novedades en redes sociales. Entonces, un poco nos va bien por el trabajo, nos va bien como marca y además, pues nos lo pasamos bien. Y yo creo que es una fórmula mágica para que algo salga bien, ¿no? Estos tres pilares. Sí, realmente lo están consiguiendo porque, como te decía, no es que, bueno, hace un año todavía creo que la inteligencia artificial no era el sistema de búsqueda como es hoy, pero les googleé, o sea, googleé cuáles son los mejores podcasts de temas de marketing y pues salen ustedes, ¿no? Y creo que el día de hoy vuelves a hacer la misma consulta y siguen estar entre los principales. Y hablando un poco ya de podcast,
¿Cómo ves la evolución del podcast? ¿Cómo ves este tema de que antes era solo audio, ahora es audio y video? ¿Se ha generado un cambio? ¿Hacia dónde va el tema del podcasting? O sea, creo que tienes toda la autoridad, aparte de todos los temas de marketing digital que hablas, para hablarnos de podcast. Entonces, ¿hacia dónde va el podcast en Iberoamérica? ¿Realmente ya se consolidó o cada vez seremos menos los que hacemos o los que escuchamos podcast? No, yo creo que ya es un formato, ya por fin es un formato consolidado. Es un formato consolidado y yo creo que eso ha dado a ese cambio, para mí ese cambio de pasar del podcast radio a un podcast televisión, ¿no? Y yo era muy reacio y sigo siendo reacio, lo que pasa es que tienes que adaptarte a las formas de consumo actuales. Era muy reacio de poner la televisión dentro de un formato de audio, porque quieras o no, si tú estás en audio es muy difícil estar pendiente de las cámaras, estar muy pendiente de los tempos en televisión, si describir lo que está sucediendo, pues es complicado hacerlo solo en audio. Entonces, si tienes que estar pendiente de muchas cosas, yo creo que pierdes ese encanto que había al principio con el tema de los podcasts, ¿no? Ese formato solo audio. Para mí sigue siendo podcast solo audio. Lo que pasa es que, evidentemente, pues han llegado las redes sociales como Instagram, como TikTok, y el vídeo hace que esos pequeños podcasts, los cuatro frikis que hacíamos podcast hace 10 años, pues que tenga esa viralidad, ¿no? Que nos conozcan. Una de las únicas formas que hay para que te conozcan un podcast, pues es las redes sociales. Y para estar en redes sociales necesitas imagen. Por lo tanto, el vídeo ha llegado para quedarse en los podcasts por eso, por ese mismo motivo, ¿no? Para viralizarse. Hay poca gente que vea los podcasts, pero es necesario, ¿vale? Y sí que es verdad que las nuevas generaciones con el tema del YouTube se están acostumbrados a poner una imagen en la pantalla y escuchar algo y de vez en cuando pues echarle una mirada, ¿no? Es nuevas formas de consumo que hablaba al principio. Pero a mí sin gustarme, creo que es necesario poner vídeo al audio, ¿no? A estos podcasts. Y yo creo que tú preguntabas, ¿no? Si preguntabas si cada vez seremos menos o más los que hacemos podcast, yo creo que cada vez seremos más porque es un formato muy agradecido. Y yo creo que lo único que falta, yo creo que dar un poquito un salto más, es a que las empresas, al mundo profesional más corporativo, se lancen a hacer esos podcasts de nicho, esos podcasts de comunidad, que yo creo que aún son muy reticentes a hacer, pero poco a poco, por suerte, cada vez hay más. Oye, Joan Martín, ya para terminar de hablar un poco del tema de podcast, ¿tú crees que el podcast te ayuda a crecer o a impulsar tu marca personal, tu posicionamiento como profesional? ¿Cómo Sí. ha sido con ustedes? O sea, ¿hicieron el podcast ya porque tenían su empresa o hacen el podcast y eso le impulsa a su empresa? Y más que la empresa, a los profesionales. Sí, 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 sí. Es decir, un podcast para mí ahora mismo es una forma muy agradecida para crear tu marca personal o tu marca como empresa. Es una forma que tienes muy libre de expresarte. Es muy difícil que la gente hoy en día, estamos hablando de las redes sociales, que es muy difícil captar la atención de la gente, que solo tenemos 3 segundos para que la gente se quede en tu contenido, que tenemos la retención, que si el engagement y tal. Y ostras, y nos hemos encontrado con un formato, un podcast, que pone paz en todo esto, que además es el propio interesado el que viene a ti y dice, oye, te presto 20 minutos de mi tiempo para que me hables, para que me digas cómo eres, para notar tus sentimientos, para notar tu tono de voz, para que me expliques tus servicios, para además yo acabar el podcast y salir pues con una sonrisa, haber aprendiendo sobre comunicación, sobre marca personal, sobre hacer puzzles, da igual, pero yo te he prestado mi tiempo y eso en marketing es lo más preciado. En marca personal, ¿cómo conseguimos que la gente nos escuche? Es muy complicado, que si el hook, que si el gancho, que si ahora salgo con un tenedor y el micro enganchado en el tenedor para captar la atención, mil cosas. ¡Ostras! Y nos encontramos con la plataforma del podcast. Una plataforma que dice, la gente dice, oye, te dejo, háblame de qué. Y además lo puedes compartir con algo, el podcast. Puedo estar limpiando, puedo estar en el coche, puedo estar haciendo algo y además escuchándote. Es decir, que es muy agradecido, te acompaña. O sea, tienes un acompañante a tu lado que te va hablando en la oreja. Y eso eres tú. Y además, para mí el podcast, lo que es maravilloso, yo creo que para podcast es
que lo escuchamos con auriculares y solos. Y eso, para mí, es de las cosas más brillantes, porque es un momento entre tú y tu oyente, nadie más. A la hora que te pones tú los auriculares en las orejas, no hay nada más. Eres tú y ese oyente. Y eso es muy complicado en marketing. O sea, estamos creando el uno a uno y es maravilloso, una relación. Hablamos de relaciones, hablamos de mil cosas los de marketing. Somos muy pesados. Sí. Pero es que el podcast hace que tu cliente, tu potencial cliente, diga, oye, dejo todo al lado, me pongo los auriculares y solo te escucho a ti. Solo eres tú y yo. Y eso no hay ninguna plataforma que lo consiga. Por eso yo creo que el podcast es una gran herramienta para expresar la marca personal. Sí, sí, yo creo que en la primera temporada, porque te cuento que mi programa ya está en el capítulo 96, 95, o sea, ya Bueno, nos tiene vienes también, pisando los talones. sí, ya solo me faltan 400, pero bueno, Nada. en la primera temporada, en los primeros 10 capítulos, entrevisté a un experto en podcasting, y eso ya es como hace 2 o 3 años, y me dijo algo que me quedó así como para el resto de la vida, que decía que en el podcast uno le habla al oído a la otra persona. O sea, es muy íntimo. Sí, sí, correcto. Sí. Es que no se comparten. Es decir, los podcasts raramente, excepto algunos que son más de divertimento, que quizás Ajá. lo puedes escuchar con tu Ujú, pareja o tal, ujú. pero normalmente el podcast lo escuchas tú. Sí, Ya está, nadie más. Y es algo sí. muy íntimo. Cuando lo recomiendas como, mira este, pero con un poco de miedo para decir, es que es muy mío. O sea, es que me gusta mucho, ¿no? Eso sucede. Oye, buenísimo. Bueno, dejemos un poquito atrás tema podcast y a ver, uno de los motivos por los que yo no me pierdo caviar online, como digo, cada sábado mientras desayuno, es porque nos mantienen al día de lo que pasa en redes sociales y en inteligencia artificial y, o sea, todas las novedades, ¿no? Yo muchas veces los escucho y después me tengo que conectar a la aplicación para ver si es cierto lo que estás diciendo y cómo se hace. Entonces, en este mundo de las redes sociales y realmente otro tema en el que obviamente eres una autoridad, eh, ¿qué está pasando con las redes sociales? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay redes que ya están desapareciendo? ¿O cuáles realmente, un poco de los estudios que ves y todo, hacia dónde van las redes sociales? Una pregunta muy complicada, porque al Sí. introducir la inteligencia artificial, yo creo que nadie es capaz de decir qué hará la inteligencia artificial en nuestro día a día. Y estoy hablando de un secador de pelo, las redes sociales, o estoy hablando cualquier cosa, o las gafas, ¿no? Que ahora están muy de moda y vemos por todos los lados. La inteligencia artificial entrará en un año, en 2 años, muy, muy a tope en las redes sociales y veremos qué sucede, ¿no? Quizás tenemos una red social que los usuarios será lo de menos, sino lo único que haremos es entrar y la inteligencia artificial sabrá qué quieres leer y te lo enseñará, ya sea un chiste, ya sea un meme o sea las novedades de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé hacia dónde llegará, yo creo que nadie lo puede saber, pero sí que sé es cómo, si queréis, los jóvenes empiezan a utilizar las redes sociales, que al final son los que marcan la tendencia, ¿no? Y los jóvenes ahora mismo lo que están haciendo es ir mucho a lo íntimo. Siempre hablamos que no hay intimidad de los jóvenes, pero creo que es al contrario. La intimidad real la tienen como muy, muy ferozmente guardada. Les gusta mucho los mensajes privados. Yo le tengo mucha fe al mensaje privado. Las empresas y marcas debemos hacer un esfuerzo en tiempo de contestar mensajes a nuestra comunidad. Los DMs, ahora el marketing se juega en lo privado, dentro, en las conversaciones uno a uno. Estoy muy convencido de ello. Les gusta mucho pues, el divertimento en las redes sociales, el informarse. Ya el postureo está bien, pero no es lo principal. Claro, todo el mundo le gusta, todo el mundo tiene ego, todo el mundo le gusta ser un poco famoso, ojalá, pero lo principal para las nuevas generaciones, y yo creo que para todos, nos hemos cansado ya, yo creo que estamos ya quemando etapas, hemos quemado el poder ser todos famosos, ahora poco a poco yo creo que vamos, ya Instagram, por ejemplo, ya no publicamos tanto, ya son las stories, pero es un momentito, es ver lo que hacemos, pero ya no publicamos tanto en el feed, por ejemplo, y yo creo que poco a poco iremos a eso, iremos a redes sociales más de comunidad, más de poder hablar de tú a tú, más informativas. Después tendremos un TikTok de turno, evidentemente, para divertirnos. Pero si te fijas, TikTok ya no es el postureo. Ya es el challenge, ya es la información, ya es otra cosa, ¿no? Vídeos cortos, aunque
intentan hacer vídeos largos y no lo consiguen, ¿no? No, no Seguimos pega. con el vídeo corto, con el divertimento, con el contenido de baño, ¿no? El contenido que ves rápido, que ves en un momento, de 20 minutos, del scroll. Bueno, pues iremos un poco a eso. Pero yo creo que en un par de años tendremos un cambio bastante radical de las redes sociales, ¿no? Imagínate cuando tengamos las gafas y podamos ver el Twitter de turno o el X de turno, el Instagram en las gafas, ¿no? O las noticias en las gafas sin tener que hacer scroll en una pantalla o ahora que hablamos, ¿no? Los dispositivos de control de la tecnología sin manos, sin nada, con la visión o solo pensando que lo quieres mover. Bueno, pues todo esto cambiará muchísimo y la tecnología está cambiando exponencialmente y yo tengo mucha curiosidad, yo tengo muchísimas ganas de empezar a probar cosas nuevas y ver cómo las redes sociales nos cambian, nosotros cambiamos las redes sociales. No sé bien para dónde va, pero será apasionante, apasionante, seguro. Y justamente lo que dices de la inteligencia artificial, justo ayer o antes de ayer en una de estas noticias que te salen automáticamente en el teléfono me decía que, eh, que ChatGPT se está metiendo en el terreno de LinkedIn. Entonces, en el tema de búsqueda de trabajos exclusivamente, ¿no? Y ayer, por ejemplo, salí a almorzar con la familia y me decían, busca en ChatGPT un restaurante de comida mexicana en tal zona. O sea, todo eso antes se hacía en Google o se hacía en Instagram. O sea, ya como que ChatGPT o sea, la inteligencia artificial de su momento, como dices, se puede estar convirtiendo en el buscador central. O sea, es la única pantalla que tú tienes es un chat GPT y ahí te sale Instagram, Facebook, LinkedIn, búsquedas de trabajo, restaurantes, no sé. En una pantalla lo puedes tener todo. ¿Qué piensas de eso? Sí, yo creo que antes de eso, yo creo que viene, bueno, ya estamos en ello, una diversificación en la búsqueda. Es decir, ahora hay cosas que buscas en Google, hay cosas que buscas en ChatGPT, hay cosas que buscas en Instagram y hay cosas que buscas en TikTok. Yo, por ejemplo, si busco un restaurante, que sé qué restaurante es, ya no lo busco en Google, lo busco en Instagram. Pero quiero el Ajá. teléfono, está en Instagram. Quiero ver cómo es, está en Instagram. Quiero ver los platos, está en Instagram. Si en cambio quiero algo de información, me encuentro mal, ¿qué me puedo tomar? Pues, por ejemplo, o tengo que cambiar la luz de la habitación de mi hija, ¿qué? ¿700 lumens, 1000 lumens o 1200 lumens? Pues como es una búsqueda muy natural, lo buscaré en ChatGPT. Si estoy buscando algo de actualidad, quizás lo busco en X. Si busco algo que he escuchado viral y tal, quizás lo busco en TikTok. ¿No? O sea, al final yo creo que primero, yo creo que está diversificando las búsquedas. Google está bajando bastante, ahora no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero en 2026 se decía que podía bajar hasta un 40% las búsquedas en Google. Y es normal, ¿vale? Porque al final ya tenemos más opciones que no Google. Ya no buscamos por keywords, ya buscamos más de forma mucho más natural, ¿no? Y yo creo que eso, pues, va a hacer que busquemos en muchos más sitios. Y después lo que decías de inteligencia artificial, que todo lo busquemos en un sitio. Bueno, hay que verlo si son capaces de montar ese tinglao tan grande, ¿no? Ese mecanismo para que pueda buscar en todos los lados. De momento es complicado. De momento en ChatGPT buscarlo todo yo no lo recomiendo, ¿vale? Porque no siempre te da la fuente más fiable. Instagram aún no lo ve bien. Para trabajo, tampoco, de momento. Pero sí que es verdad que hay un proyecto que, como tú decías, había un proyecto para que ellos querían un poco pues, poner las ofertas de trabajo, pudieras ponerlos, etcétera, para hacer la conveniencia en LinkedIn, que ya me gusta, porque yo, los que escucháis Caviar Sí, Online el sí, podcast, sí. soy bastante hater de LinkedIn, ¿eh? Por Aunque me eso te lo gusta y creo que, mencioné. claro, es que LinkedIn para mí es la plataforma del trabajo. Tenemos que estar, sí, evidentemente, soy el primero que lo recomienda, pero es horrible. Como, bueno, y es un Instagram. Para mí ya es un Instagram LinkedIn. Ya no es la comunidad profesional. Y por eso me enervo cada vez que me hablan de LinkedIn. Pero la IA, vamos a ver cómo, lo que decía antes, no sabemos hacia dónde. Porque la inteligencia artificial, hablamos de ChatGPT, todo el mundo habla de ChatGPT, pero ostras, ¿qué pasa con Cloud, por ejemplo, ¿no? Que también podemos buscar allí, o podemos buscar en infinidad de Mistral. ¿Qué pasará con Mistral? Pues bueno, con Gork, que está dando un subidón Sí, espectacular. totalmente. Entonces, ¿buscaremos siempre en ChatGPT? Pues no creo, porque hay muchas otras. Entonces, o una.
se pone arriba del todo y se coge, pues es el Google de turno, pero de las IAs, me Exacto. extrañaría. O yo creo que diversificaremos mucho las búsquedas, todo lo vamos a diversificar muchísimo. Bueno, tenemos un futuro bastante incierto. Mi querido John Martín, para ir terminando, bueno, ustedes tienen Marficom, manejan todos los temas de comunicación, de marketing, de comunicación digital y todo eso. Y ya un poco más aterrizado en esto que hablamos de la inteligencia artificial. A ver, retrocedo un poco justo a lo que decías de LinkedIn. Lo que a mí personalmente ya me empieza a incomodar un poco de LinkedIn es que ChatGPT, prepárame contenidos para toda la semana en LinkedIn. Y entonces lo que estamos oyendo es un ChatGPT llenando pantallas, cuando LinkedIn era un poco el espacio donde veías realmente al profesional que aportaba con su conocimiento, como hablábamos antes de la entrevista de Guillem Recolons, por ejemplo, que es una gran biblioteca de marca personal. Pues bueno, todas las semanas ver lo que él preparaba y todo. Pero ahora tienes miles de posteos porque ya con la inteligencia artificial y tú no sabes si eso lo preparó un profesional o si lo que hizo fue llenarse de eso. Y entonces, eso era solo mi aporte a LinkedIn, pero volvemos a Marficom. ¿Cómo la herramienta, cómo la inteligencia artificial la están aplicando ahorita ya en el tema profesional para que sea una herramienta de apoyo y no un reemplazo a algunos creativos o equipo humano de trabajo? Porque yo y nosotros lo vemos no como un sustituto, no, sino como un gran asistente. Es decir, es una herramienta que hace mejora profesional, sin duda, pero hay que saber utilizarla. ¿Vale? Es decir, debemos entender lo que es la inteligencia artificial, nunca utilizar la inteligencia artificial sin saber del tema que le estás preguntando. Es decir, nosotros debemos manejar la inteligencia artificial y no dejar que él lo haga todo. Tú decías antes, ¿no? LinkedIn, por ejemplo, los posts, que todos son iguales, dame todas los copies para la semana para mi marca personal. Ahí te lanza, copiar, pegar. Todos son iguales. Como a mí me dijo un profesor en la universidad, bueno, no en el colegio, perdón, en el colegio, me dijo, si haces tu currículum vitae en 5 minutos, ese currículum está mal hecho. Vale, pues es lo mismo. Si tú haces un post de LinkedIn o de lo que sea en 5 minutos, ese post está mal hecho. A partir de aquí, nosotros como utilizamos, ostras, yo me paso media hora, una hora a veces para que ChatGPT me ayude para hacer un post con una idea creativa. Media hora, una hora. Sí, claro que sí. Porque él me hace mejor. Yo si llego a 7, él me hace llegar a 9. Él es lo que hace es que aporta visiones que yo no tengo. ¿Que podría hacerlo quizás fichando a una persona más? Ya, pues que no lo hubiera fichado sin inteligencia artificial. Me hace mejor y me entiende. Y no tengo vergüenza a pedirle cosas. Él me lo lanza. Entonces, nosotros lo aplicamos en Marficom un poco desde ese punto de vista, ¿no? Un poco para desbloquearnos de una forma creativa, para ayudarnos a crear copies, alguna automatización por ahí hay. Es decir, que es un ayudante. Más que nada es un ayudante. Y en LinkedIn, pues si hacemos algún día algún copy y tal, el texto es nuestro. Él lo mejora. Siempre. O sea que eso nosotros lo aplicamos desde ese punto de vista siempre. Qué espectacular. Ha sido un honor, ha sido una gran experiencia conversar contigo, John Martín. Realmente hay invitados que tienen un sentido especial porque es gente a la que vengo siguiendo desde hace mucho tiempo, que considero referentes, que admiro y realmente ya cerca del capítulo 100, pues tenerte aquí ha sido un gran honor. Quiero agradecerte mucho por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias. Y cuando en vez de 15 minutos los hagas de media hora, una hora, también llámame. Bueno, te Es cuento mucho que beneficio. ya llevamos más de 20 minutos, así que si quieres. La has pasado rápido. Yo por mí lo que tú quieras. Sí, pasa volando el tiempo, sobre todo cuando uno se divierte. Joan Martín, mil gracias. A Gracias ti. a todos los que se han conectado, todos los que nos escuchan. Esperamos algún día llegar como Caviar Online a los 500 programas, pero por lo Seguro. pronto y cerca de los 100, esto fue 15 minutos al rojo vivo con el ángel de la marca. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio, en un lugar donde la marca no se apaga, se enciende. Hasta pronto.